Hola, acá estamos de regreso después del trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ahí estaban dando a conocer las modificaciones que se informaron y las estaba leyendo el doctor Carlos Heller previo a irse a ver el partido de Boca. Exactamente, dijo Meli y Carlos Heller, exactamente, se va a ver el partido de Boca, van a continuar el martes ya con este proyecto debatido en el recinto de la Cámara, según se está anticipando, y se logró el dictamen que finalmente se había dicho se iba a conseguir cuando se empezó a iniciar este debate el 28 de septiembre, cuando vino el ministro de Economía, Sergio Massa. Se alcanzó este dictamen encabezado por el oficialismo, que de las 49 firmas que hay en la comisión tiene 24 más una de Diego Sartori del Frente de la Concordia Misionero, que también apoyó, así que allí tienen 25 firmas, perdón, sobre las 49 que integran la comisión. Entonces ya está el dictamen de mayoría. Hay que ver finalmente, lo están hablando ahora los diputados de Juntos por el Cambio, qué posición van a tener sobre este dictamen. Sí. ¿Qué podemos resumir de las modificaciones que con se este incorporaron? escenario? Bueno, hay modificaciones muy profundas, vamos a detallar después cada una de ellas, pero se incorporó, por ejemplo, el pago de ganancias para los jueces, se modificó el artículo 90 relacionado con deudas de Camesa, de las provincias con Camesa. Hay varias modificaciones que tomó el congelamiento de plantas de personal, muchas modificaciones. Este es un dato político interesante, ¿no? Que pedía la oposición y que fueron tomadas en cuenta por el oficialismo. Dado el nivel de consenso que hubo, todo indica, y después de la firma de este dictamen, que entonces el martes que viene vamos a ver una sesión de Presupuesto Nacional 2023, donde seguramente, tal como se vio en este clima bastante, con discusiones por supuesto, pero de mucho consenso en términos de modificaciones al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, una sesión donde todo indicaría que el oficialismo va a tener aprobado la semana que viene con media sanción el proyecto de presupuesto 2023. Nos está llamando Lourdes. Ahora en un ratito vamos a contactar con ella porque vamos a seguramente poder hablar con algún diputado o diputada. Yo creo que se dio una discusión de presupuesto en muy buenos términos políticos. Sí. Hubo esta intención de avanzar con un fuerte consenso político, ¿no? Que el presupuesto saliera en un clima muy distinto al que se discutió o en el que se discutió el presupuesto el año pasado, que bueno, después no se pudo o no se quiso acompañar o votar. Evidentemente estamos frente a un momento político distinto que puede empujar este presupuesto de una manera diferente. Sí, menos de un mes, lo decíamos, empezó el 28 de septiembre, vino Sergio Massa, luego continuaron los funcionarios de segunda línea del Ministerio de Economía, también desfilaron la mayoría de los ministros explicando cuáles son las partidas para sus respectivas áreas, incluso ministros que ya no están en el gabinete, y luego vino el debate de los diputados que se extendió menos de lo esperado. Se habían programado 5 o 6 jornadas que finalmente fueron menos. Un miércoles no hubo porque hubo sesión, el miércoles ayer finalmente tampoco hubo actividad. Entonces, bueno, se resumió un poco la jornada y se llegó hoy a este dictamen. Ahora sí está Lourdes ahí para charlar con nosotros. Así es, Meli, compañeros, volvemos aquí a la sala 2 del anexo C porque acaba de concluir lo que es esta reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Uno de sus vicepresidentes, el diputado Sergio Palazzo, que ya está con nosotros. Diputado, bueno, conclusiones de las más importantes a partir de las modificaciones que tuvieron lugar recién en este presupuesto. Bueno, en principio celebrar que ha sido una discusión extensa, donde han estado, como ustedes recién lo decían, desde el estudio todos los funcionarios que se requirieron. Vino incluso el presidente del Banco Central, que no es parte del presupuesto, pero lo había pedido la oposición y estuvo. Se han atendido diversos reclamos, diversas posiciones, y bueno, se ha obtenido un dictamen para que pase a sesión para la semana que viene, y también se han atendido diversos pedidos que ha hecho la oposición y que han sido reconocidos por ello, tanto el tratamiento por la cantidad de funcionarios, la cantidad de evacuación de dudas y también porque han sido atendidos algunas posiciones de ellos. Esperemos que en el recinto acompañen también o acompañen el presupuesto.
Sí, diputado Palazzo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melina Flederman lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo calificaría la presentación del informe de presupuesto que hizo Sergio Massa cuando él llegó aquí al Parlamento? Dijo que ante todo iba a ser un presupuesto prudente y ajustado a la realidad. ¿Le parece que esas fueron finalmente las características que tuvo este presupuesto? Sí, es un presupuesto que tiene una previsión de gasto realizable, con una previsión inflacionaria también, con una estimación inflacionaria de este año también, que está más o menos en el orden de lo que va a pasar en la inflación. Así que creo que el ministro lo planteó con mucha solidez al presupuesto cuando vino, y parte de esa solidez y de esa predisposición a contestar preguntas que se efectuaron es el reconocimiento que se ha obtenido por parte de la oposición y por parte de haber podido terminar con mucha tranquilidad este presupuesto, a diferencia de lo que fue la discusión del año pasado. Claro. Hago una pregunta más y ahora le doy paso a mis compañeros. ¿Le parece que hubiera sido necesario que algún ministro en particular haya venido aquí a la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Me refiero, por ejemplo, que en un momento la principal oposición requirió la presencia de Aníbal Fernández como un ministro sensible para poder dar explicaciones sobre, bueno, básicamente una cuestión muy importante como es la seguridad. Bueno, la mayoría de los funcionarios que se listaron oportunamente en una reunión que hubo de presidente de bloque con las autoridades de la Cámara y las autoridades de la Comisión, estuvieron presentes. Durante el desarrollo parlamentario, ya con agenda hecha de ministros, alguno de los diputados o alguno de los sectores de la oposición hizo referencia a Aníbal Fernández, pero tenía más una connotación que ver con un tema de seguridad que con un tema de presupuesto. Pero el listado que originariamente se planteó, en la mayoría de los casos estaba satisfecho para la oposición. Después, durante el transcurso del debate, apareció este tema nada más. Sí, diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Está relacionado en parte con el presupuesto, digo, pero el tema de ganancias y lo que son los incrementos salariales sigue generando tensión permanente que se da en que hay que subirle el piso para que, si no, las paritarias terminan perjudicando indirectamente al trabajador. ¿Está conforme con el escenario en el que estamos ahora? Bueno, lo que hizo ahora el ministro de Economía, o el Poder Ejecutivo, mejor dicho, es hacer uso de la facultad de anticipar la actualización anual del impuesto a las ganancias para determinar el monto de los exceptuados de pagar, que llega a 330.000 pesos a partir del 1 de noviembre. Independientemente de ello, yo esto lo tengo que discutir en mi bloque, pero voy a presentar un proyecto junto con dos diputados más, con Claudia Ormachea y Carlos Cisneros, seguramente después del tratamiento del presupuesto, en donde planteamos modificaciones al impuesto a las ganancias, porque entendemos que el texto ordenado que queda luego de la sanción del 2019 tiene una situación que vuelve abstracta prácticamente la escala de impuesto a las ganancias, por lo menos en las 2 o 3 primeras categorías, porque a partir de la excepción de pagar hasta 330.000, cuando uno incursiona a pagar, no incursiona por la categoría menor, sino que está incursionando ya por la categoría del 17% y con un fijo de 25.000. Así que vamos a elevar una propuesta, la discutiremos en nuestro bloque y la discutiremos en las comisiones que correspondan, pero al menos en lo particular como diputado y más proviniendo de un sector de los trabajadores que pagan, como es el de bancario, vamos a presentar ese proyecto. Diputado, ¿cómo le va? Martín Di Natale lo saluda. ¿Qué tal? Diputado, para su modo de ver, hay un clima, diríamos, mucho mejor que el del año pasado, claramente con respecto a la oposición y a la predisposición de la oposición para tratar y aprobar el proyecto de presupuesto del año que viene. ¿Es un poco así el clima que está viendo usted? Sí, yo creo que tenemos la posibilidad de que la Argentina tenga presupuesto. Nos hace bien a todos los ciudadanos, a la Argentina institucionalmente y al país ante los ojos del mundo, que se tenga un presupuesto. Ese presupuesto se ha construido con mucho esfuerzo. En el día de hoy
Se incrementaron diversas partidas, se incrementó la partida para los gastos de transporte en el interior, que era un reclamo, se incrementó la partida también para los que serían los parques, se incrementó partidas también para refuerzos alimentarios, en asignaciones, que superan los 300.000 millones de pesos y que siguen dentro de lo que era el posible nivel de gasto que se presentaba en el presupuesto. Así que, y dentro de esas partidas que se incrementaron, hay reconocimiento de algunos requerimientos de la oposición. Así que sí, claramente veo un clima distinto. Seguramente habrán artículos en los que no estén de acuerdo y es razonable, para eso ahora uno es oficialista y el otro es oposición, pero creo que nos encaminamos a que pueda haber una definición la semana que viene y la Argentina, por lo menos desde la Cámara de Diputados, ya tenga un presupuesto convalidado. Ahora hay un punto ahí, perdón, que la oposición reclamaba, que era el tema del congelamiento de la planta de personal. ¿Eso se va a mantener? ¿Está como modificación incorporada? ¿Está de acuerdo usted con eso? Hasta ahora está incluido el tema del congelamiento en la cantidad de personal. Ellos quizás lo que quieren es que no se renueven las vacantes que se producen. Lo que no hay es un crecimiento de la planta de personal, lo explicaron diversos ministros que vinieron, particularmente el de transporte, que lo que se va a hacer es cubrir vacantes hasta el límite de trabajadores que había al momento del decreto. No es que vaya a haber incorporación por encima de ese nivel dotacional, pero tampoco por debajo. Diputado, como es habitual, gran parte de las críticas o cuestionamientos que se le hace a los presupuestos es la proyección de la inflación. Ya tenemos una inflación acumulada alta. La realidad es que todavía no se pudo dominar la curva que mes a mes hay. De hecho, el precio de los alimentos siempre está por encima de la inflación, se conocen el dinero que se necesita para no caer en la pobreza, etcétera, 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 y este presupuesto proyecta un 60% de inflación. ¿A usted qué le parece que va a pasar al respecto? ¿Y qué supone que se haya fijado este índice de inflación? Bueno, los presupuestos son una expresión de lo que aspira a partir de un programa económico un gobierno, cualquiera sea su signo político, que va a suceder en la economía. Acá cuando vinieron el secretario de Hacienda y el secretario de Finanzas, más el ministro de Economía, explicitaron esas variables sobre las que ellos suponen que puede haber un nivel inflacionario de esa envergadura, pero también hemos incorporado un artículo en el transcurso del día que si superara en más de 10 puntos la inflación a lo presupuestado, se enviará un nuevo presupuesto ajustado para el último cuatrimestre en función de eso, con lo cual es un presupuesto que tiene una cláusula que prevé que ante una situación de inflación que a veces depende de factores internos y a veces depende de factores exógenos, es decir, sí, no la inflación está simplemente atada a problemas internos, ¿no? Así que está previsto eso también porque era uno de los pedidos de la oposición, claro, y se consideró. Claro. Diputado Palazzo, le agradecemos este contacto con nosotros, fue muy amable. Que tenga buenas tardes. No, muy amable ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Lourdes. Gracias, diputado. Bueno, ya vas finalizando, obviamente no ha quedado prácticamente nadie en la sala, solamente un diputado, Marcelo Casareto, que siempre es uno de los primeros en llegar y últimos en irse, obviamente dando un resumen de lo que ha sido, de lo que se ha modificado y de lo que se ha enriquecido este presupuesto a partir de los consensos, tanto entre oficialismo y oposición, para un montón de cuestiones vinculadas al transporte, a lo destinado a parques, a refuerzos alimentarios, a áreas aduaneras, darle la posibilidad al Ministerio de Economía para que se encargue de las áreas aduaneras, entre otros de los puntos más importantes abordados en este presupuesto. La semana que viene, a partir del día martes, se va a estar trabajando esto en el recinto, que creo que es lo más importante del día. Gracias, Lu. Ahora en un ratito volvemos con vos, es que podemos seguir hablando con alguien y si no, nos reencontraremos en algún otro destino. Bueno, eso que explicaba recién el diputado Palazzo sobre si la inflación se supera en 10 puntos de la proyectada, o sea, se incluyó lo que se llama una cláusula gatillo, que permite revisar todos los índices que están ajustados a la inflación. Claro. Las consultoras privadas proyectan una inflación de 3 dígitos, o sea, sí, bien distante de ese 60% que está proyectado. Claro. Sí, también para el año que viene. Se puso como fecha 31 de agosto para que en esa fecha se mire a ver si están excedido en un 10% de este 60% que se puso en el presupuesto, está excedido en un 10% la inflación o si está excedido en un 10% los ingresos determinados
para el presupuesto también en lo que está escrito en el texto. Si llegado el 31 de agosto esas dos variables están en ese monto, lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es enviarle al Congreso una propuesta de modificación y de ampliación presupuestaria diciendo, bueno, ingresó tanto más dinero, vamos a ver qué hacemos con esto ahora durante el mes de septiembre. ¿Qué tiene el Congreso? El Congreso tiene 30 días para definirse, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre, y si no lo hace, allí sí el Poder Ejecutivo puede disponer las partidas como se viene disponiendo habitualmente. ¿Querías decir algo, Martín? No, digo, lo que vos planteabas, Meli, es un punto central, me parece. Vos fíjate que el tema del impacto de la inflación y las paritarias. Fíjate que hoy, sin ir más lejos, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, cuestionó el reclamo de paritarias de camioneros del 131% que están pidiendo, dijo que es excesivo y que específicamente va a impactar en la inflación y no es solidario. Lo está diciendo la ministra de Trabajo. Está claramente que el gobierno tiene mucha preocupación por el impacto, el corrimiento que hay. Hasta ahora el gobierno que venía diciendo, bueno, que cada sector negocie su propia paritaria, nosotros no vamos a meternos, pero claro, hoy está viendo que estas paritarias, donde superan más del 100%, están claramente impactando tarde o temprano en la inflación. Lo dice la ministra de Trabajo, reiteramos, sobre las paritarias de camioneros, que no son solidarias, que va a impactar en la inflación y que va a generar un problema claramente para el gobierno, ¿no? A ver, eso es lo que veníamos conversando, por ejemplo, con Romina del Pla, representante del FIT de la izquierda, que a ella le preocupaba especialmente que esta proyección de inflación no terminara siendo un techo para negociar paritarias. Estamos frente a una situación de extrema pobreza, o sea, si bien hay menos pobres, hay más indigentes, con lo cual llamémosle como querramos, pero hay muchas personas en este país que no llegan a fin no del mes, al fin del día. De hecho, esto se vio, solo para poner un ejemplo, claramente en lo que fue el Día de la Madre, que es el tercer domingo del mes. El tercer domingo del mes ya no había dinero puesto en el bolsillo, sino no se hubieran lanzado, por ejemplo, el ahora 30 para electrodomésticos. ¿Cómo? Ahora 45 ahora para 40, jubilados. Sí, de 30 a 42 en algunos dispositivos, aires acondicionados, teléfonos celulares y también televisores 4K de cara al mundial. O sea, lo que se está y modificar el mínimo de ganancias también, y el bono especial para las personas que están en una situación muy complicada. Lo hablamos, creo que fue ayer, ya no recuerdo, pero creo que fue ayer con el diputado Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, y él lo decía claramente. O sea, nosotros entendemos que por más que algunas actividades están creciendo, hay una situación de mucha necesidad. El que no lo quiere ver es porque realmente, o sea, se quiere poner anteojos que le cuentan que está viviendo en otro país. Exacto. Pero en realidad lo dijo el diputado Arroyo, me parece es más, y creo que tuvo una reunión ahora mismo con Tolosa Paz para ponerse a trabajar estrictamente en esto que es el puente al trabajo. Claro, también. Y esta cuestión. A ver, claramente el tema de la inflación es el resultado de distintas interpretaciones de una misma realidad. Si es multicausal, o si tiene que ver con la emisión de la moneda, o con qué tiene que ver, porque hay una inflación que difícilmente se llegue a ese 60%. Así que hay que ver si efectivamente se puede en agosto, a finales de agosto, ver, digamos, de remedir si efectivamente está superada o no está superada esa proyección. Por eso te decía, 31 de agosto se ve dónde estamos y ahí se decide qué se hace. Bueno, muy bien. Nosotros hasta aquí hemos llegado con la cobertura de lo que dejó la Comisión de Presupuesto y Hacienda, recordándoles que efectivamente la semana que viene se va a tratar esto en el recinto. Hay, y quedó demostrado, mucho interés que el presupuesto 2023 con estas incorporaciones. Una pastillita el lunes, reunión de labor parlamentaria, presidentes de bloque para decidir cómo es el esquema del martes. Perfecto. Y martes o miércoles según cómo se diseñe. Perfecto. Y ahora les vamos a dejar y les vamos a dar el paso al trabajo de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que está trabajando de esta manera. La dejamos en vivo y nosotros nos reencontramos mañana. Que estén muy bien.